Riviera 11 patrocina este espacio. Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más a Área Malaguista. Esto es 101 Televisión, su casa, la de todos los malagueños y ahora también la de todos los andaluces. A nosotros ya saben, lo que nos ocupa, lo que nos preocupa es el Málaga Club de Fútbol. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido en los últimos días, que no es poco, lo que viene para esta semana y las siguientes, que también es importante para la continuidad del club y lo que va a marcar el futuro a medio y largo plazo de esta entidad. Pero nos tenemos que parar en el debut de Pellicer, por supuesto. Ha regresado el técnico de Nules al banquillo blanquiazul. No lo hizo con triunfo, ha sido un empate a 0 y por eso tenemos una mesa de auténtico lujo preparada para meterle el cuchillo y el tenedor y traérselo todo a sus casas, perfectamente medido para que ustedes tengan una idea mucho mejor de lo que está pasando. Yo no sé si quieren que les cuente nada más o me acompañan hasta la mesa y seguimos hablando allí. ¿Cómo lo ven? ¿Vamos? Pues vamos. Pues vamos a presentar a esta mesa de auténtico lujo, empezando por un amigo, compañero y maestro, don Juan Carlos Tirado, Canal Sur. Muy buenas noches. Buenas y carnavaleras noches, que estamos ya metidos con el gusanillo, ¿eh? Pues sí, ya que me lo has puesto votando, pues permíteme que frene. Esperando ya lo tuyo, que tiene que ser un pelotazo como siempre. Bueno, lo que vamos a hacer en la calle, a ver si te gusta. Los que quieran ver en concurso pueden ir a esta casa, acudir al canal de YouTube de esta casa, que está la emisión en directo de todas las preliminares, que se está emitiendo en riguroso directo a través de 101 TV Play, de su canal de YouTube y de sus medios digitales como la página web. Así que no tienen excusa, el que le guste el carnaval lo puede ver, dígale usted. Bueno, pero Área Malaguista y carnaval coinciden, para eso tenemos dos cadenas y para eso están los distintos canales y formatos que podemos ofrecerle. ¿Que no se quiere perder carnaval? Pues se van con Tony, Vertedor y José Mari a verlo y nos ven a ustedes después porque nuestro programa se emite en directo en YouTube y se queda subido en nuestro canal. ¿Que queréis ver todo lo que sea del Málaga? Pues después enganchéis el directo de los carnavales de esta casa o lo veis más tarde, podéis combinarlo como queráis, pero que sepáis que esta casa está donde tiene que estar Málaga y queremos esos comentarios a través del canal, a través de nuestras redes sociales, que nos digáis todo lo que sentís, lo que opináis, lo que queréis hacer, dónde pensáis que está el consuelo de este Málaga, lo que os apetezca, siempre desde el respeto y el cariño, si es posible, ¿verdad, Mariano Nogales? Sí, ¿qué tal? Muy buena, Félix. Ya sabes que a nivel malagueño y ahora, como tú bien comentabas, a nivel andaluz, estamos poniendo las cosas complicadas, ¿eh? Te veo de verde, ¿eh? Sí, porque no queda otra que agarrarse a la esperanza para salvar este Málaga. Creo que se vieron cositas positivas, pero aún así sigue sin ser suficiente. Veremos qué ocurre el próximo viernes, pero me quedo con lo bueno que dejó ese empate ante el Sporting. Pues ahora vamos a hablar de ese partido. Terminamos de presentar la mesa. Fernando Rodríguez, muy buena. Buenas noches, Félix. ¿Qué tal? Bien, bien. Bien, como dice Mariano, a medias, ¿no? Bien por el juego, mal por el resultado, porque el Málaga ya no le valen los empates y no le valen las victorias para poder salir de abajo. Pero bueno, el equipo con muchas sorpresas en las alineaciones iniciales, en la forma de jugar. Bueno, alguna variedad ha hecho Pellicer, que ha demostrado mucha más seguridad atrás, con esa dupla de centrales que para mí estuvieron fenomenales, que fue Ramallo y Esteban Burgos, pero sigue teniendo ese déficit, esas carencias ofensivas, a pesar de gozar de ocasiones, no muchas, pero tuvo ocasiones claras para ganar. Bueno, pues vamos a ver esa crónica de 100 Televisión, ¿no, Mariano? Sí, señor. Tenemos calentita, ¿no? Sí, tenemos calentita y hoy que ha jugado en menos de 24 horas por fin podemos verlo, así que vamos a ver ese empate entre el Sporting de Gijón y el Málaga Club de Fútbol. En el primer tiempo, los locales lo intentaron de las botas de Pedro Díaz, que probó suerte desde la larga distancia. Y también en un mano a mano que terminó en la red blanquiazul, pero que fue anulado porque estaba en fuera de juego en el momento de la asistencia. El Málaga ejercía más control con Luis Muñoz llevando las riendas del centro. Pues abrimos fuego, es verdad que pasaron muchas cosas. Personalmente creo que se quedó a medias el trabajo, ¿no? Que hay un porcentaje de cosas que pueden ser interesantes y que a lo mejor son las que necesita el equipo. No las que queremos ver, no las que deseamos para el Málaga que a lo mejor cada uno tiene en su cabeza y en su idea de fútbol, pero sí el Málaga que tiene que ser en una situación de urgencia. Hubo ciertos errores y patrones que se vuelven a repetir, pero al menos
hay un paso adelante, veremos si tiene continuidad en el tiempo, en el que las 4 cositas, los 4 detallitos que le da tiempo a arreglar a Pellicero a trabajar en los entrenamientos, después el equipo los pone en práctica en el Molinón. Y eso ya es algo, Juan Carlos, que al menos algo de la propuesta de la semana se traslade al verde. Es que hay una realidad que sirve tanto para lo bueno como para lo malo, porque si ayer el Málaga hubiera perdido, la excusa sería que Pellicer no ha tenido tiempo de hacer nada. Pues esa misma excusa vale también para lo bueno. Pellicer en 3 o 4 días poco ha podido hacer. Yo quiero entender, y aquí está Fernando Rodríguez, que ha sido futbolista, siempre está el dicho ese, ¿no?, de que a entrenador nuevo victoria segura, y parte del peso de ese dicho es porque, claro, cuando llega un entrenador nuevo, la motivación del jugador es extra. Yo ayer, aparte de cambios determinados, sobre todo tácticos, que ahora analizaremos, vi a otro jugador del Málaga, vi a otro futbolista. Los vi con otra entrega en el terreno de juego, que creo que es producto de ese cambio, de ese reseteo que decía Pellicer, de vamos a empezar. Yo espero y deseo que a partir de ahora, pues ese cuadernillo de Pellicer surta su efecto, porque evidentemente, y creo que lo trataremos ahora aquí también, hacía falta un cambio de timón. Me quedo con eso positivo ayer, lo ha dicho ya Fernando, a mí los centrales me convencieron, no me convencieron nada las bandas, y por ejemplo, aun viendo que físicamente están muy lejos de su punto de forma, Jozabed y Luis Muñoz ayer eran otros, pero curiosamente eran otros porque ayer jugaron en una posición más adelantada, que posiblemente hemos reclamado aquí muchas veces, y en los negativos sin duda alguna en Diallé. Yo ahora mismo soy muy pesimista y no sé si nos va a dar tiempo a recuperar a este futbolista. Después vamos a hablar de nombres propios también, porque creo que ya ha apuntado el nombre Ndiaye, que es uno de los que más nos suenan, pero creo que no es el único al que se puede señalar. En general, prácticamente todos tienen que dar mucho más. Una cosa es que estén mejor que la media y mejor comparando con el que tienes al lado, y otra cosa es que lo que has hecho sea suficiente y sea aceptable para lo que tiene que dar un futbolista profesional, que yo creo que ahí es donde van sobre todo los matices. Pero sí me gusta lo que apuntáis de Jozabed y de Luis Muñoz, Mariano, sí, porque es el regreso de Pellicer y es el regreso del 4-1-4-1. El sistema que tan buenos réditos le dio al equipo, precisamente con ellos dos en esa doble media punta, en esa línea de 4 que se mete entre el ancla Ndiaye y entre el delantero centro, y es un poco del librillo que puso en práctica en su último Málaga. Si recordarán aquel 11 en el que básicamente Juan Di Mejía eran los centrales, laterales los que hubiese en el momento, Matos si estaba, Casas, Calero y tal, y después tenías casi de pivote, una línea de 4 en la que Jozabed y Luis Muñoz tenían el peso por dentro, que es donde Luis Muñoz rompió a marcar y nos enseñó que era un futbolista que está mucho, para mucho más de lo que esperábamos, que era solo un jugador defensivo, sino que era alguien con llegada, pues 2 tíos en banda y un 9-9, que en aquel momento solía ser Chavarría, que era el que estaba mejor, y que en este caso él le da una oportunidad a Fransol, pero hay muchas similitudes. Sí, y sobre todo que hizo que el equipo se sintiera cómodo, que estuviera arropado. Yo percibí un mayor compromiso defensivo, es cierto que nos sigue faltando esa pólvora de la que adolecemos durante toda la temporada, pero está claro que se vio un equipo que transmitía una mayor seguridad defensiva y que se encontraba mucho más cómodo dentro de lo que es el partido que con otros esquemas que hemos visto, ¿no? Lo único es cierto que el estado de forma de Ndiaye hizo que quizás la salida de balón mediante el pivote no fuera tan limpia como puede generar este tipo de esquemas, ¿no? Aún así, yo vi a un Málaga que quiso ser protagonista, que quería llevar la voz cantante. Por supuesto, no tiene todavía ese ritmo trepidante al que nos tenía acostumbrados Pellicer en su anterior etapa, que puede llegar a asomar, no sé si le va a dar tiempo o no, porque hay que ser, como bien decía él, más práctico y eficaz en lo que queda de campaña, pero yo creo que esa va a ser la línea a seguir y sobre todo que hace ya que también parte del malaguismo crea o tenga esperanzas, porque es cierto que la primera piedra de toque para Pellicer es un Sporting que había cambiado de entrenador hace 2 semanas, que venía de sumar también su primera victoria en 2023, no era fácil y yo creo que escogió un esquema acertado. Y también en cuanto a las rotaciones, como tú bien decías, me gustó por ejemplo el papel de Fransol.
actuando como una pequeña isla y ayudando, ¿no?, también a llevar el balón hasta la zona de ataque, aguantando, poniendo el cuerpo, siendo el Fran Sol que veíamos en pretemporada, pero que por desgracia sigue sin ser suficiente. Me gustó mucho, por ejemplo, la entrada de Febas en el segundo tiempo, también creo que agitó un poco el avispero, pero creo que es importante recuperar a jugadores como Luis Muñoz y Jozabed, que para mí fueron los dos mejores del partido. Les faltó ese plus que este Málaga no tiene. Fernando, ¿si quieres puntualizar algo más? Bueno, sorprendió un poco, ¿no?, la alineación. Dejar fuera a Febas y a Rubén Castro, que eran dos jugadores casi insustituibles hasta este fin de semana, nos sorprendió un poco a todos, ¿no? La inclusión de Fran Sol, que yo creo que en parte acertada, porque Fran Sol, el trabajo que hace Fran Sol es distinto al de Rubén Castro, es un punta más punta, digamos, más referencia. Hizo un trabajo muy bueno de desgaste a los defensas también, de presión. Y bueno, si le quiere dar la posibilidad a Luis Muñoz y a Jozabed por delante de Ndiaye, está claro que tenía que quitar a un jugador. No podía jugar Fran Villalba, pues se optó por Gallar. Quizás para mí fue el único error que cometió Pellicer, ¿no? Porque Gallar no está al nivel que tiene que estar para jugar de titular. Pero bueno, en líneas generales el equipo estuvo muy bien, muy sólido atrás. Me pareció un acierto de la dupla Ramallo, te vuelvo a decir como antes, la dupla Ramallo-Esteban Burgos me pareció que estuvieron a un nivel altísimo. Y Ndiaye jugó en parte porque no hay otro. Recordemos que Genaro y Escasi están lesionados, con lo cual el único recurso para jugar, sobre todo fuera de casa, donde hay que amarrar un poco más, era Ndiaye. Y vamos a ver qué ocurre el próximo partido donde Ndiaye no puede jugar. No sé si recuperaremos a Genaro y a Escasi, y si no, tendrá que dar entrada a Ramón, seguramente, que es el único jugador más o menos que pueda adaptarse a ese puesto. Pero en línea general el equipo estuvo bien, pero sigue sin ganar, sigue sin tener ocasiones claras, excepción de la de Rubén Castro, con la izquierda no tuvo tampoco opciones muy claras, tampoco las tuvo el Sporting, es verdad, pero bueno, a partir de ahora lo que vale son triunfos, ¿no? Tiene rivales ahora Oviedo, Zaragoza, Albacete, que son rivales donde en teoría tenemos que empezar a sumar. Hombre, Cuéllar tuvo que hacer un par de intervenciones. Sí. Importante, la de Rubén y la de Luis Muñoz en la segunda parte. Sí me dio la sensación de que el equipo acabó un poquito mejor que el Sporting, aunque fue un encuentro de alternativas, cada uno tuvo la suya. Creo que al final partimos de lo mismo. Cometió algunos errores en defensa, hubo algunos regalos muy claros. De hecho, el mismo Esteban Burgos, en el minuto 4, pierde un balón que es el primer tiro de Pedro Díaz, el primer susto. Desajuste, sobre todo por las bandas, que no creo que sea solo culpa de los laterales, que pueden que tengan un nivel inferior al que se necesita, pero también tienen que ayudar el resto de futbolistas. Y como tú apuntabas bien el nombre de Gallar, que ahora hablaremos un poco más en concreto de nombres propios, pero al final el cero de la portería te mantuvo vivo todos los minutos y tuviste ocasiones de llevarte los 3 puntos. A mí me parece que no encajar, y no encajar sobre todo en segundas partes, que es donde el Málaga también ha sido muchas veces castigado y donde ya se hunde, y los equipos de abajo suelen encajar muchos goles en segundos tiempos, sobre todo a partir de ciertos minutos. Bueno, es algo. Es que ¿cuál es la diferencia, Félix, de los equipos que están arriba? Los equipos que están arriba se basan, y no te voy a nombrar al Eibar y al Levante, te voy a hablar del Burgos, por ejemplo. El Burgos, que va cuarto o quinto en la liga, basa su buena clasificación en el sistema defensivo. Es difícil marcar un gol. Si tiene la suerte de marcar el gol, que la ha tenido en muchos partidos, se ha llevado los resultados, los 3 puntos. Entonces, ya vimos el Eibar, cómo le ganó al Málaga, ¿no? Con una buena defensa, intentando aprovechar. Hay más calidad arriba y más acierto, que es lo que le falta al Málaga. Si tu Málaga tuviera un poquito más de acierto, Rubén Castro, que podía llevar perfectamente el doble de los goles que lleva ahora por las ocasiones que ha tenido, pues probablemente estaríamos hablando de un Málaga mejor situado de lo que está. Seguro. Sí, yo creo que además en el día de ayer, o sea, se da el paso adelante en lo defensivo. Aún parece que falta mucho para poder ir avanzando en lo ofensivo. Es cierto que no se generan grandes ocasiones de peligro, el tiro cruzado de Rubén Castro, la jugada también anulada al propio delantero canario o el zapatazo de Luis Muñoz. Pero ya parece como que se percibe el vaso medio lleno, ya no está, no lo vemos con esa tesitura que veíamos hace una semana. No sé si lo genera el cambio de Pepe Mel o, por supuesto, lo visto sobre el césped en el Molinón. Todavía nos falta mucho,
no sé si va a dar tiempo por lo que queda, pero lo que está claro que en las próximas 3 jornadas ya se tiene que producir esa mejora ofensiva si queremos estar metidos en la pugna por salvarnos. Bueno, pues vamos a escuchar a Pellicer, que también hizo su análisis en su línea. Sí, en su línea, y también recalcando que va a ser que va a haber sitio para todos en relación a la suplencia de Rubén Castro y Febas. ¿Te parece, Félix? Perfecto. ¿Lo vemos? Adelante. Tenemos que saber diferenciar porque sobre todo de dónde venimos, la necesidad que nosotros tenemos de sumar de 3 en 3, pero empezamos de cero y a partir de ahí está claro de que he visto cosas muy positivas, sobre todo pues el de mantener la portería a cero, el de dentro de un partido contra un rival aquí en su casa, donde pues ha habido momentos para ellos dentro de esos mini partidos, situaciones en las cuales nosotros hemos estado mejor, el rival ha estado mejor que nosotros, entonces los rivales saben la ansiedad con la que nosotros jugamos. Hace un poco, a lo mejor no caían de tu lado en el sentido, o lo podías perder, ¿no? Nosotros vamos a seguir sobre todo insistiendo, sabemos que necesitamos sumar en 3 y este punto pues nuevamente lo tenemos que hacer bueno y ser fuertes en casa. A nuestra afición, a nosotros no nos vale, tenemos ese sentimiento pues que nos ha faltado un poco para poder conseguir la victoria. Cuando tienes una plantilla y en esta situación que hay, tienes que intentar buscar los momentos para todos. Yo soy un recién llegado, conozco toda la plantilla, realmente. Son 2 jugadores muy importantes, tanto Rubén Castro como Gary Febas. Para mí es un placer poder entrenar a Rubén Castro. Yo creo que el Málaga hacía años que no tenía un delantero de ese perfil. Es curioso, ¿no? Porque si mira la convocatoria de Gijón, hay 17 profesionales. Y algunos de ellos de aquella manera, ¿no? Parece que es el día de la moto, que él ha vuelto donde lo dejó Juan Carlos. Sí, con 17 profesionales y unos pocos de niños. La verdad es que sí, porque ayer estaba condicionado, creo que eran 5 las bajas del primer equipo y volvía casi como una sensación de déjà vu, ¿no? Yo vuelvo a incidir, no quiero ser ni optimista ni pesimista, siempre me gusta dar el margen de tiempo. Yo vuelvo a repetir que gran parte de la labor del equipo ayer venía por esa motivación. Yo hacía tiempo que no veía a unos jugadores entregados y concentrados, y creo que parte de que ayer no tuviéramos la habitual pifia de todos los partidos, porque si nos ponemos a ver el desarrollo del Málaga, sobre todo en la etapa de Pepe Mel, todos terminábamos con la misma conclusión. El partido bien presentado, pero luego una pifia que te condenaba. Ayer, por ejemplo, no se produjo esa pifia, y yo creo que fue en parte por la concentración. Ayer sí vi a un equipo más concentrado, eso sí, compartiendo contigo que es que hay algunos jugadores que están en un nivel bajito. Yo, perdonadme, yo sí vi algunas de las pifias de siempre, ¿eh? A mí en el minuto 4 ya hubo la primera de Burgos, a los pocos minutos la de Bustinza con un despeje absolutamente ridículo, que Pedro Díaz vuelve a disparar. Es decir, que el rival no las aprovechó. Pero a lo mejor no fueron tan groseras como en otros, ¿no? Bueno, nos metieron un gol que se anuló por una mijita de fuera de juego. Eso sí, de un córner acabas en un gol del también. De un córner a favor. Es preocupante eso que dice Os veo Félix. magnánimo y os veo con ganas, porque creo que lo que tenéis es, claro, como se ha hecho un pequeño borrón y cuenta nueva, estáis agarrando a lo positivo, y creo que lo hay bastante, pero No se puede opacar que se produjeron concesiones defensivas que con jugadores del nivel, por ejemplo, de Yuca, está a punto de costarte un gol a los 5 minutos de entrar. Tú no puedes dejar que ese delantero se te perfile dentro del área, o lo que comentábamos fuera del micrófono, ese remate de Grajera en el 86 sin marca, que por fortuna no acaba en la red, pero hay que vigilar también ese tipo de situaciones. también hay que ver dónde ponemos también esa barrera entre cuánto hubo de lo que quiso hacer Pellicer y cuánto de lo que pudo hacer. Pues claro, con estas circunstancias, limitaciones de futbolistas, la caída también de Juan de, que también te condiciona la defensa, porque yo intuyo que Juan de hubiese sido titular con Burgos y que Ramallo hubiese seguido en el lateral, creo. Es a priori un pensamiento que si hubiesen estado disponibles más futbolistas, ¿o no? Yo no veo a Juan de en los últimos partidos. No, yo no digo que esté bien, pero seguramente tampoco están bien otros y los ha intentado recuperar. Digo que si Juan hubiese estado bien, no juega Bustinza de lateral, o por lo menos no juegan Bustinza y Ramallo titulares, creo. Hombre, ahora mismo creo que nadie lo puede discutir. Aquí hay jugadores que están jugando y sabemos que no están bien, pero es que posiblemente no hay otro. Sí, y no quiero poner demarcaciones porque creo que están en la mente de todos. Pues mira, vamos a meter el MVP, no sé si con M o con N, de no VP, pero vamos a elegirlo y así aprovechamos para hablar de los que no están.
Vamos a hacer una rondita rápida, Fernando, de destacados. Yo destacaría a Ramallo. Me ha encantado, estuvo a un nivel en los 90 minutos muy bien, cometió poquísimos errores, estuvo contundente. A mí me gustó mucho el trabajo que hizo el central. Yo te voy a ser sincero, yo desde que me dijiste que viniera, esta pregunta la temía, porque sabía que iba a caer. Y yo desde que terminó el partido ayer le estaba dando vueltas, digo, cuando Félix me pregunte por el MVP, ¿qué le digo? Y claro, ya la primera propuesta que te iba a hacer era, si me la aceptaba, que era dejarlo desierto. ¿Y quiere dejarlo desierto? Es que a mí me parece que el partido de ayer, darle un MVP a alguien es una generosidad extrema. Y la verdad que ahora mismo con la cuesta de enero no estoy tan generoso. A mí me gustó mucho Luis Muñoz. Luis Muñoz creo que dio un paso adelante, lo decía Juan Carlos, por el simple hecho ya de jugar en su posición. Y creo que tanto él como Jozabed fueron los más destacados, o por lo menos ofrecieron una versión que no es la misma que venimos viendo esta temporada, ¿no? En las anteriores 24 jornadas, así que yo me quedo con Luis Muñoz. Pero perdóname, Mariano, porque en ese argumento que tú pones, que era lo que yo pensaba, es que, por ejemplo, darle el MVP a Luis Muñoz es el típico niño que te está sacando 3 todos los trimestres y el día que te saca 4,5 te vuelves loco y dices, No, pero ese es el signo de la temporada. Yo creo, Claro, que, yo creo que en este por caso eso viene de dar un 2 de media y Sí. esta vez estuvo en torno al 5,5, 6. A Pero- mí me pareció en el centro del campo que se por lo menos pretendía echarse el equipo a la espalda o cargar, ¿no?, con esa presión también que tiene todo el pero equipo. eso viene a reflejar lo tieso que estamos. Sí, por supuesto. Que cualquier destello nos parece un a la fogonazo. vez, y a la vez tenemos que afrontarlo como buena noticia, Sí, sí, porque sí, sí. el hecho de que Luis Muñoz y Jozabed puedan funcionar para el centro del campo es buena noticia. Totalmente de acuerdo. Y hemos hablado ya un poco de los que se ven un poco más fuera de forma o de sitio, de lugar. Creo que Ndiaye lleva mucho tiempo siendo uno de los más señalados porque se espera de él, porque le pasa a veces a los jugadores grandes de ciertas posiciones que en el error son más aparatosos a lo mejor que otros, se les ve más, como en la acción que le costó la amarilla. Me ha gustado el apunte de Ramallo porque me parece que Ramallo lleva una tendencia en general al alza, al contrario de la mayoría de los jugadores. Hablo de lo individual y de lo que pone al servicio del colectivo. Y no sé si queréis hablar de alguno más. Evidentemente, Bustinza ya está más que demostrado que no puede jugar de lateral. Aunque en el fútbol se le vean las virtudes, lo que resta yo creo que es demasiado con lo que da. Y en el caso de Javi Jiménez, que tampoco tiene mucha más competencia. Lo que pasa es que tampoco, exacto, no hay competencia. Pero claro, yo creo que... No hay competencia y había necesidad, porque Sí. ayer, al tener lesionado a Juan de Escasi y Genaro, pues probablemente tienes que recurrir a un central y por eso mete a Ramallo quizás de central y aprovecha a jugar con Bustinza de lateral. Pero un poco porque tampoco había muchas alternativas. Pellicer tenía pocas alternativas en el banquillo. Si miramos al banquillo, pues estaba Andrés Caro, por ejemplo, pero poquito más para No, poder... y que en el primer partido también tienes que activar a gente. Tienes que activar a futbolistas, los futbolistas tienen que ver que pasan cosas, que nadie tiene el puesto garantizado y que la vida no sigue igual. Y creo que eso también es parte obligatoria del primer día de un tercer entrenador. Y más el que llega en estas circunstancias. Creo que se comprenden esos cambios. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho que los futbolistas llamados al tener que darle el algo más al equipo ni están ni... Y se lo Y esperan. cada vez se les espera menos, porque es que queda poco tiempo. ¿A cuándo se va a esperar a Gallar a que haga algo? Al menos que tenga un poquito de forma, que pueda perseguir a un lateral para echarle un cable al compañero. No sé, a Lago lo vi que quería, pero está haciendo un poco de guerras por su cuenta, ¿no? Era el único que la quería siempre, que ha intentado cosas distintas, tanto por la izquierda, por dentro, por la derecha. Pero hace falta algo más en este equipo, hace falta más pasos adelante y sigo pensando en lo mismo. Que no es que no tengan el ánimo, el deseo, que no es que no quieran, es que no es lo mismo tener el ánimo de querer hacerlo bien que tener el espíritu que te lleva a ello. Y sigo pensando que en este equipo falta mucha comunión. Que no llevarse mal no es sinónimo de quererse los unos a los otros y de morir los unos para los otros. Y a mí me sigue pareciendo que aunque hubo un poco de actitud que habéis señalado todo, porque sobre todo al principio del partido hay buenas intenciones a la hora de intentar frenar las transiciones, que uno de los grandes peligros de este Málaga es lo que sufre en transiciones defensivas, como se descoloca algunas veces porque siempre hay algún futbolista que toma una mala decisión, que sale a donde no tiene que salir, o que da el pase a donde no es, que recorta cuando toca centro. Todas esas cosas influyen en un poco de actitud.
pero hay algo que A mí me no pare- prende, no prende. Y ya con 3 entrenadores otra vez, si no prende, es que está en el vestuario. A mí me parece que han faltado 3 elementos importantísimos, lo que tú dices, ¿no? Y sobre todo en implicación, que son Chavarría, Genaro y Escasi. 3 futbolistas que podrán ser mejores o peores, pero tienen mucha implicación y tienen mucha fuerza quizá a la hora de contagiar ese espíritu. Ayer en Málaga faltaban de esos 3 futbolistas, pero bueno, la actitud de Fran Sol, por ejemplo, que venía sin jugar muchos partidos, ayer, pues mira, por lo menos pelea, lucha, trabaja, esfuerza, que no se ve compensado con acciones de gol porque no tuvo ni una, pero bueno, por lo menos se le ve implicación, que es lo importante también. No sé si por el cambio de entrenador, como dice Juan Carlos, que bueno, cambio de entrenador yo quiero ahora demostrarle, o por qué, pero ayer hubo implicación en algunos futbolistas. Perfecto. Nos vamos a ir a publicidad. Si me vale. permitís un segundito, que se nos ha ido el bloque volando. Volvemos a la vuelta de publicidad porque vamos a hablar también de lo que ha pasado en todos estos últimos días hasta llegar a Gijón. Un cambio de entrenador, la manera de proceder del club y un futuro un poco en el aire. 2 minutitos y volvemos. No nos abandonen. Riviera 11 patrocina este espacio. Ya estamos de vuelta en Área Malaguista, en 101 Televisión. Nos pueden seguir a través de la TDT, de nuestra página web, de la aplicación, canal de YouTube, donde quieran. Y si no tienes ganas de escuchar hablar del Málaga, te vas a 101 TV Play o también a YouTube, que ahí tenemos el carnaval en riguroso directo. Así que no tienen excusas para abandonarnos. Pero nosotros vamos a hablar de lo que pasó la semana pasada en este club. Se refrenda a Pepe Mel, o se le dice que va a seguir, que vaya a entrenar de un día para otro, cuando habían pasado muchísimas horas desde el partido, días, y de repente se encuentran por la mañana, Juan Carlos, que está en el paro, él y su cuerpo técnico. Pues sí, la verdad es que yo creo que nos pilló con el paso cambiado a todos. Al que más al propio entrenador, que acudía a la Rosaleda el miércoles por la mañana para cumplir con su trabajo y se dio cuenta, como se dice vulgarmente, de la tostada. Ahora lo analizaremos, creo que no se midieron bien los tiempos, porque si se decide el martes por la noche que Pepe Mel no siga, se le debe comunicar, sea a las 1, a las 2 de la mañana, no sé a qué hora se toma la determinación, pero claro, es cuanto menos sintomático que un entrenador acuda por la mañana y se encuentre esa situación. La verdad es que luego te pones a recabar información y claro, no sabes con qué quedarte, porque además en este club, en Málaga, pasan muchos equipos, pero en Málaga siempre ha pasado, que hay un hermetismo total y absoluto cuando hay una situación y una vez que la persona se va, empiezan a levantar la alfombra. Y normalmente tú sabes que cuando se levanta la alfombra lo normal que encuentre es suciedad, por no utilizar otro término. Entonces, claro, a mí me cuesta un poco también creerme todas las versiones. Lo que termino sin entender es porque si se decide que Pepe Mel no continúe, se haga de esa manera. No le he encontrado la explicación lógica. Fernando. A mí me sorprendió. Me sorprendió que Pepe Mel, en las declaraciones que hace, se sienta un poco, primero, disgustado con José María Muñoz. Segundo, que no supiera con mucha anterioridad lo que iba a ocurrir. Y tercero, que supiera el nombre de quien lo iba a suplantar, ¿no? Que dijo que el entrenador va a ser Pellicer, ¿no? Eso no lo he visto yo nunca, ¿no? Bueno, eso fue histórico, ¿eh? Yo en el programa de radio lo dije, digo esto sin tener todavía constancia documental, pero creo que no había pasado nunca en la vida que un entrenador cesado anunciara a su sustituto. Mariano. Bueno, una muestra más de lo que está haciendo esta temporada, ¿no? Yo creo que el Málaga ha luchado y ha batallado para llegar a estas alturas de la temporada donde está, y Pepe Mel pues se debió tomar la decisión con bastante anterioridad, porque esas 18 jornadas ya nadie se acuerda de Guede. Por ejemplo, ya nadie piensa que Guede ha lastrado este año, y es una realidad. Guede se fue después de 6 partidos, con un triunfo y 5 derrotas. A este caballero se le ha mantenido durante 18 jornadas
con 3 tristes victorias, con 9 empates y con 6 derrotas. Creo que son números que eran absolutamente insostenibles y que se tenía que haber tomado la decisión con un par de semanas previas, porque además tú has realizado los fichajes y los movimientos que te ha pedido Pepe Mel y una semana antes de que acabe el mercado lo cesas. Yo creo que sigue siendo una auténtica tomadura de pelo lo que está ocurriendo en las oficinas del club. No puede ser que un entrenador acuda en la mañana de su despido a entrenar y se encuentre con que ha sido cesado del cargo. Y para más Inri, yo creo que Pepe Mel muere matando y por ello anuncia oficialmente en sala de prensa que va a ser Sergio Pellicer su sustituto. Creo que es retar al club más que a la prensa, a la afición. Creo que es retar al club por cómo se ha venido haciendo desde su llegada, pero reitero que creo que no ha sido culpa suya, sino de los que lo han mantenido en el cargo 18 jornadas en 18 puntos. Pero ojo, hay una cosa que sí es real, ¿eh? Llevamos 2 temporadas donde se han fichado 3 entrenadores. Ojo, o sea, algo se está haciendo mal. No es normal, pues tú puedes fallar una temporada, ¿no? Decir, mira, bueno, esta temporada no me está haciendo las cosas bien, 3 entrenadores, pero 2 temporadas consecutivas intentando salir del descenso y con 3 entrenadores distintos, algo mal hay ahí, ¿eh? Yo ahí sí haría un matiz, y me gusta recordarlo porque hace un año aquí nadie hablaba de ascenso ni pensaba que eso pudiese ser una posibilidad con el Málaga Club de Fútbol. El equipo tenía 30 puntos y el mensaje que había era que con José Alberto y sus decisiones y como estaba gestionando el vestuario, no se llegaba a playoff en una temporada en la que quizás había posibilidades de colarse en un 5º o 6º puesto. Eso era lo que había en el entorno y de lo que se debatía. Y se criticaba a José Alberto porque se quedaba corto para las pretensiones, cuidado. Que ahora tú lo ves a la larga y esos 30 puntos eran gloria y quizá con él no se equivocó la entidad al ficharlo. Igual con toda la gestión, desde que llegó hasta que se fue, sí fallaron todos. Él también. Él también cometió bastantes errores y también pecó de novato en algunas cosas y también tiene parte de culpa de no haber continuado con este proyecto. Pero ahí me parece que es el menos error de todos, sin duda. Creo que es el de José Alberto, que peor es la gestión. Y se ha calcado, Juan Carlos, casi los tiempos con José Alberto que con Mel. En situación muy parecida, porque si lo recuerdan, a José Alberto ya en la última jornada de 2021, contra el Leganés, si no recuerdo mal, corrígeme Mariano, ya la Rosaleda estaba pidiendo cabeza de técnico y en el club ya empezaban a dudar de, bueno, si los resultados no llegan. También, Felipe, es cierto que hay que contextualizar, sobre todo, precisamente eso tú que dices, los resultados. No hay que olvidar que ese Málaga es una auténtica trituradora de equipos como local, pero es que fuera de casa era una absoluta vergüenza. Y después llega el algo parecido a lo que le ocurre a Granada esta temporada. Sí, por ejemplo, pero fíjate, aún así, el hecho de mantener, ¿no?, esa racha como local lo tiene a tiro de piedra del ascenso directo. Sí, pero mira, Mariano, yo estoy muy de acuerdo contigo con la exposición que has planteado, porque ahora mismo en esta ciudad hay un debate sobre quién es el culpable de este desaguisado, ¿no? Y yo, por ejemplo, aquí me acuerdo mucho de una frase que utilizaba mi padre. Bueno, la utilizaba mucha gente, pero mi padre, como la utilizaba, la tenía más cerca, que era aquella que decía: entre todos lo mataron y él solito se murió. Y yo creo que aquí es lo mismo. Esto es una suma, un cúmulo de culpabilidades. Pero, por ejemplo, es curioso porque en ese reparto donde Manolo Gaspar puede que se lleve la mayor parte, el administrador judicial, curiosamente creo que la tercera pata son los jugadores, cuando yo a lo mejor lo elevaría el listón. Y posiblemente nadie cuestionaba a Mel, y yo estoy contigo, que posiblemente Mel ya había demostrado que no le iba a dar solución a esto, que posiblemente a lo mejor ese cambio que tú dices, yo estoy contigo en que tenía que haber llegado antes. Lo que yo no estoy de acuerdo o no entiendo que alguien me lo explique es la forma en la que se ha producido. Y sin ultimátum. Creo que una de las cosas que más le ha dolido a Mel en su salida es saltarse códigos de fútbol. Y en el caso de su destitución, esto lo ha gestionado el administrador judicial. El que toma las decisiones es José María Muñoz y es el que lo gestiona todo y es a quien dispara Pepe Mel en su despedida. Además, no está Muñoz en esa sala de prensa. Luego lo que tú dices también, a Mel pues ya empieza a hablarse de Mel cosas que no se han hablado en
Que en antes este nos tiempo. habían dicho, es decir, Pero ahora descubrimos cosas que nos arañamos la cara, ¿no? Que dice, oye, si esto es así, ¿cómo ha durado tantas jornadas? ¿Cómo la dirección deportiva, por Pues- ejemplo, pues sí. no ha puesto pie en parejo antes? Si eso es así, Claro. pues todos los que lo han mantenido se tienen que ir con él. Claro, pero es que ese es otro dato que tú has dado, tú acabas de decirlo ahora mismo, el que cesa a Pepe Mel es el administrador. Es que evidentemente la dirección deportiva no puede cesar a Mel. Es decir, la única forma que tiene la dirección deportiva de cesar a Mel es diciendo, señores, Mel se va, pero yo también me voy. Sí, pero que eso va a pasar. Claro, pero Eso vamos a hablar ahora. pero va a pasar por lo que sabemos que va a pasar. ¿O no? Si me lo dice, te entenderé. No, porque hombre, todo el mundo sabe que ahora mismo ya la labor de Manolo Gaspar está amortizada y evidentemente la gota que colma el vaso ya que se falla también con la propuesta de Pepe Mel, que luego, lo digo muchas veces, y a lo mejor nuestra situación es muy cómoda porque a toro pasado todo el mundo es manolete. Yo cuando el Málaga anuncia la llegada de Mel para sustituir a Guedes, yo soy el primero que digo, me parece el entrenador más idóneo ¿Y a mí? para sacar al equipo de aquí. ¿Y a mí? Lo que yo no esperaba, desgraciadamente por los intereses del Málaga, es que la labor de Pepe Mel, y que me perdone Pepe Mel, aquí fuera tan mala. Bueno, yo no sé cuánto tiene de culpa Pepe Mel y cuánto tiene de culpa la plantilla también. Es que se van de No, rosita. la plantilla tiene mucha culpa, ¿eh? Claro, es que, No, Pepe Mel, bueno, es que yo para mí... pero todos los entrenadores no pueden ser malos. Y todos los que claro. tienen carreras sólidas, aquí o allá, no pueden ser malos. Y ya van por el tercero. Pero- otro año. Pero Félix, Cuidado. es que yo te vuelvo a reiterar que todos coincidimos ahora que la labor de la dirección deportiva no ha sido buena. Pero que yo invito a todo el mundo que tire de hemeroteca y en verano aquí se hablaba de ascenso directo. Bueno, pero lo que hablemos nosotros. No, Juan Carlos, que de la hablemos gente, nosotros, incluso el no. propio club. Lo que se hablaba lo que hablaba el club. Es el discurso que pero- quisieron en la vender. Plaza de la Constitución, ¿eh? Pero Félix, Con luz, sí, pero taquígrafo Félix, y con pero- una gran fiesta. Bueno, Félix, pero también- pero Félix, sinceramente, y pongamos la mano en el pecho, a principio de temporada, salvo el resquemor que todo el mundo tenía de que podían faltar extremos y tal, aquí nadie decía que esta plantilla era mala. Aquí la mayoría de todo el mundo decía que la confección de la plantilla era con unos elementos que en segunda división podían dar un rendimiento magnífico. Es que lo estaban dando, Juan Carlos. ¿Entiendes? Rubén Castro en el Cartagena, Gaya en el Cartagena Claro, había hecho pero- una temporada claro, estupenda. pues Feba eso había lo- demostrado aquí el último Claro. tercio de liga que había hecho una temporada muy buena. Claro. Esteban Burgo, un buen central igual que Ramallo. Claro. Venían del Eibar, equipo que había estado peleando hasta la última Juan Fran temporada. este que vino, Mismo que era un Bustinza. fenómeno. O sea, entonces dices tú, Claro. es que el equipo que se estaba haciendo, por Perdona, nombres, que por el nombres que era el muy Málaga, bueno. que el Málaga cuando anuncia la vuelta de Ndiaye, aquí salivaba todo el mundo. Totalmente. Porque todo el mundo coincidía que Ndiaye era el típico jugador, no para un primera europeo, pero cualquier primera tipo Valladolid o lo que sea, Un salto se de daba con calidad, cantón un de... Y salto de tener a calidad. Ndiaye en un equipo de segunda era un lujo. Ahora, es que el Ndiaye que ha venido, esto no lo conoce nadie. Lo que sí podemos decir, esto no es, es información, no opinión. Manolo Gaspar va a anunciar que se acaba su etapa en Málaga. Claro. Él, cuando tuvo que destituir a Pablo Guedes, ya había decidido o ya tenía claro que tenía que salir. Puso su cargo a disposición del club en varias ocasiones. Le pidió al administrador que siguiera, que hiciera el mercado invernal, pero él siempre mantuvo que él no podía ya tomar decisiones que fuesen muy relevantes o que fuesen unas hipotecas para el club o para el que venga después con vista a la temporada que viene. ¿Qué supone eso? Pues renovaciones, posibles salidas y decisiones estructurales que las tiene que tomar quien venga, quien vaya a estar al mando del equipo o del club a partir de ahora, cuando se produzca la salida de Manolo Gaspar. Que al final, yo creo que ahora en caliente se pueden pensar muchas cosas, pueden decir muchas cosas, que los errores que ha cometido están ahí, pensáramos nosotros lo que pensáramos, hay una realidad que es el verde. Y en los últimos tiempos la cosa no ha salido, está mal, y me imagino que va a asumir toda su cuota de responsabilidad ante los medios y que tendrá una salida en la que seguro que va a responder a todo lo que se le pregunte, porque no ha sido alguien de esconderse. De hecho, yo creo que se ha llevado más tiros en el pecho en algunas ocasiones de los que les correspondían. Pero evidentemente tiene que salir. Y eso también va a provocar que en parte la gente se calme un poco. Es decir,
La Rosaleda estaba pidiendo toda la semana que saliese el director deportivo y este viene hay un partido y seguramente el director deportivo ya no va a ser alguien a quien pedirle la cabeza. A partir de ahora los que se queden tienen que acertar mucho porque le va la vida al Málaga. Le va la vida en ello a este club. Ahora no se puede fallar. Y seguramente si no esta semana la que viene, pues ya entrará el director general a ejercer y a ver con qué capacidad de mando, con qué rol y qué decisiones estructurales va a tomar para el futuro del Málaga. Porque aquí, claro, aquí hay que pensar en lo deportivo, en que hay que llenar el campo, lo que se pueda, en apoyar, en ganar, en recuperar al que sea y que la pelota haga el trabajo que importante, porque es lo que cuenta. Al final, todo depende del balón. Eso sí, hay muchas decisiones que tomar. Hay que ya prepararse para los escenarios posibles que puedan venir. Tienes que tener ya un equipo técnico y de scout a ver los mercados, a ver las ligas menores, a estudiarlo absolutamente todo, situaciones contractuales, qué va a pasar con los que van a salir por contrato, los que no, qué hipoteca le queda al Málaga, porque al Depor, recuerden, le quedarán algunas hipotecas en forma de viejos conocidos nuestros, de la afición y de todos los que estamos alrededor del Málaga, como Diego Roland o Keko Gontán. Escalofriantes fichajes del club que también son parte de todo lo que se está viviendo ahora, porque al final esto ha sido una gran bola de nieve y esto lleva arrastrándose desde las 2 últimas temporadas en Primera División y no hay manera de salir. Y me preocupa mucho la dinámica, porque creo que hay que prepararse para lo peor, porque para lo bueno estamos todos listos. Para ganar y para celebrar y para volver a darnos abrazos, estamos todos preparados y ansiosos. Pero el trabajo del club yo creo que tiene que ser centrarse. No es que no podemos despistarnos porque si pensamos en eso, no. Las mentalidades de atrás, lo que piense, lo que sea, eso para los libros de Bucay y de Coelho está muy bien. Pero la realidad es que hay que prepararse para los escenarios y que es una realidad muy plausible, que es la del descenso. El descenso ahora mismo es lo más probable que suceda. Por desgracia, es lo más probable. Si vienes de casi descender y vas toda la temporada en descenso, es lo normal. Y ves que el equipo no gana, es lo normal. Que hay tiempo, que ojalá que sea Pellicer y los jugadores por los que apueste los que saquen el equipo delante. Pero hay que prepararse para lo peor, porque es lo que está ahí a la vuelta de la esquina. Es más fácil bajar que salvarse a día de hoy. Entonces hay que prepararse para ese escenario. Y todo lo que no sea ganarle tiempo a esa planificación y a ese plan de choque, porque va a ser un plan de choque, porque la situación que se va a vivir en la entidad va a cambiar de una manera radical si termina produciéndose eso que nadie quiere. Si no estás preparado para ello, pues hay que pedir responsabilidades y ya no vale con cortar cabezas a entrenadores y a futbolistas. Hay que tomar decisiones mucho más radicales y una catarsis que se lleva mucho tiempo pidiéndose. No sé si queréis comentar algo más alrededor también de todo esto, Fernando. Bueno, un club que está cogido con pinzas, ¿no? De forma institucional, intervenido judicialmente y bueno, que ha mejorado económicamente indudablemente y con la ayuda del fondo de inversión de la CVC, de la Liga de Fútbol Profesional, ha podido mejorar el equipo, pero sí es verdad que ahora mismo de los pocos clubes que no tiene un presidente claro, el accionariado está muy repartido, nadie no puede entrar ningún grupo a invertir porque no se sabe muy bien la situación, porque está todo en los tribunales. Entonces es una situación difícil. Que si deportivamente el equipo va bien, pues estaría todo más calmado, pero como encima el equipo va mal, pues esto puede ser un caos de aquí a final de temporada. Por eso se tiene que poner el club, como tú bien dices, a pensar en el futuro, por mucho que el presente sea el que es, porque hay que generar un plan A, un plan B, un plan C. La realidad, como tú bien dices, Félix, nos lleva a Primera Federación. Habrá que planificar esa temporada, ese plan de choque. Si nos mantenemos en segunda, hay que pensar que el límite salarial va a bajar, en el caso, Dios lo quiera, toco madera, ojalá ese sea el problema. de que el límite va a bajar por la posición en la que termine en la tabla el Málaga con respecto a estas últimas clasificaciones y un tercer plan C en el que el club haya llegado a reflotar la situación, sean 30 o 40 puntos de los 54 que quedan y todo sea baile y sorna.
pero la realidad es que ya se tienen que poner a planificar lo que va a ser la próxima temporada, porque una vez que pase el día de mañana y se cierre el mercado, aquí ya no hay tutía. Yo quiero aprovechar el altavoz que me brinda este programa, que es un altavoz además de bastantes decibelios, para dejar patente algo, porque claro, en esta época en la que es muy fácil darle leña al director deportivo, a Manolo Gaspar, yo quiero dejar patente que es una persona a la que admiré como futbolista y a la que he admirado mucho como director deportivo en el Málaga por una sencilla razón, porque siempre lo he visto como un hombre de club y harto de ver aquí a gente que han venido de paso a hacer otras cosas, siempre lo he visto a Manolo como hombre de club. ¿Que se ha equivocado? Evidentemente que se ha equivocado, claro que se ha equivocado, si no estaríamos hablando de otra cosa. Pero que aquí se han equivocado muchos, que aquí hay muchos a los que hay que pedirle más y a mí, esto es una opinión mía personal, me parece excesivo, bueno, pues ese foco con el que todo el mundo le está disparando a Manolo Gaspar. Pero eso es que el su fútbol, época, Juan Carlos. sí, no es el fútbol, porque mira, es que están ahí los resultados, son es 2 que años Manolo, muy malos. es que Manolo, hoy me lo comentaba mi compañero Dani Marín, creo que era el compañero, o Pedro Luis Alonso del Diario Sur, que hace un año y pico hubo un acto, es que no me recuerdo ahora, y la persona más aclamada era Manolo Gaspar. Sí, es verdad. Es decir, en ese momento a Manolo Gaspar se le podía llevar en andas por la ciudad, porque era el ídolo. Si yo estoy contigo, que esa es la realidad del fútbol, que hoy está arriba y mañana está abajo. Pero con esto quiero decir que yo entiendo que la aportación de Manolo Gaspar en el Málaga a día de hoy está amortizada y que lo que hay que dar es el paso al frente, porque si él no va a preparar ya el equipo a la próxima campaña, el que sea, tiene que estar el 2 de febrero ya. Pero que sí, vuelvo a reiterar, que Manolo Gaspar se ha equivocado, sí, pero que aquí hay muchos que se han equivocado y muchos se están yendo de rosita. Estoy de acuerdo contigo también, creo que también pasa. Y creo que la búsqueda de culpables en los últimos años tampoco ha llevado a nada. Se han cortado muchas cabezas y no ha funcionado, porque a lo mejor no se están cortando las cabezas que hay que cortar, o porque al final las cosas no son tan fáciles como hay un solo culpable. Lo que está claro es que cuando hay algo que falla, hay que eliminarlo de raíz si no tiene ningún tipo de posibilidad de recuperación y lo antes posible. Y él lo sabía también, se va a ir. Yo creo que lo que se ha equivocado achicharrándose de esta manera en el último mes tenía que haber salido en noviembre como muy tarde, y haberle dejado el mercado invernal a otro, porque tenía planificado ya, haber dejado embocado como tenía a Ramani, a Pepe Mel y a otra cosa, y que hubiese entrado otro y que otra persona hubiese empezado ya a planificar pensando en el mercado invernal, en esta temporada y en lo que pudiese estar por venir. Pero eso ya no ha pasado. Lo que ha pasado es que se ha quedado, la gente ha hablado muchas veces, en muchísimos sitios y muchísimos foros disponibles, y está claro que ya no cuenta con apoyo. Vamos a ver si todo se soluciona con la salida del director deportivo. Ojalá sean las cosas tan simples, lo digo verdad, que con la salida del entrada del director deportivo todo empiece a fluir. Pero no es que no quiero pecar de pesimismo, porque claro, cuando se hacen borrones y cuenta nueva y viendo que todo el mundo dice, bueno, vamos a intentar verle el vaso medio lleno. Feliz, no es pesimismo, es que todos somos realistas, sabemos que el cambio ahora mismo de dirección deportiva al campo no se va a trasladar. Si es que sí, no, los que están, no, pues, es que los que están son los que tienen que sacar. Te voy a decir una cosa, Juan Carlos. A ver. Estamos en últimos meses de contrato. Para mucha gente que queda libre, que no sabe qué va a ser de ellos, que están en un equipo de descenso. Otro que tampoco sabe lo que va a pasar en la entidad. Y va a entrar un director general y posiblemente o tiene que entrar un director deportivo. Eso agita las cosas. El movimiento, que se abran las puertas entre uno y salgan otros, también agita las cosas. Y por narices alguien se tiene que poner las pilas. Con jefes nuevos, la gente se tiene que poner las pilas, aunque sea al principio. Luego ya te pueden coger punto, no te pueden coger punto, o puede ser un charló, o puede ser alguien muy eficaz. Eso lo dirá el tiempo. Pero yo creo que los cambios sí suman. Y además, son teclas no tocadas. Es decir, la tecla de director general es una no tocada y la tecla del cambio de director deportivo son 2 teclas que no se han tocado. Tú tienes que probarlas también. Ahora, lo que yo creo que no puede ser es fruto de una improvisación. Lo que creo que las cosas tienen que estar medidas. Y no sé qué pasa para que de un día para otro o de unas horas a otra tú te informes lo suficiente como para decirle a alguien al que no le has dado un ultimátum ni le has dicho que está en el alambre que venga a entrenar al día siguiente y que no. Que es una cosa parecida también a lo que pasó con José Alberto. Que José Alberto, después de lo de Ibiza, lo iban a aguantar una semana más
para que condujese la transición, pero ya estaba echado, no tenía esa bala. Aunque hubiese ganado en Miranda, no iba a continuar. Pero con el ambiente que había y se precipitó todo y acabó saliendo el mismo lunes. A mí la improvisación me parece que es un mal síntoma y que dice mucho de lo que está pasando. Para cerrar este bloque, tema mercado. Hasta donde yo sé, las últimas horas ya sabéis que todos los años pueden pasar cosas, te puede llegar una oferta, hay quien se pone nervioso y quiere salir, te llega un ofrecimiento de gente que está incómoda en otros lados. El Málaga lo que tiene ahora mismo en mente, sobre todo tal y como se ha quedado la situación, es si hay un lateral izquierdo que encaje, que mejore bastante a Javi Jiménez, que no debería ser difícil, pero tampoco el mercado es el que tú quieres, sino que es lo que van a buscar. Yo quería un delantero y creo que casi todo el mundo al final piensa que con un delantero pues las cosas pueden ir mejor, sobre todo con el Málaga con la escasez de gol que tiene. Que no decimos que no vaya a llegar, pero que ahora mismo el hueco que más creen que se puede reforzar es el del lateral izquierdo. Quizá porque ahora con Pellicer igual la situación de otros delanteros ha cambiado también. Que claro, es que ha entrado distinto y el plan que podía haber pensado la dirección deportiva o los que estuviesen manejando esto con Mel, ahora se matiza. Porque ya lo que hablaras con Mel no vale para nada, Juan Carlos. Sí, sí, es que, porque claro, además ahora tú piensas, queda para el mercado, que quedan 2 días, ¿no? Mañana termina. Sí, pero tú sabes que las 48 horas finales de los mercados son. Sí, claro, pero ¿quién hace las operaciones en el Málaga si el director deportivo ya el día 2 sale para decir que se va? Hombre, el director deportivo se va a ir a mercado cerrado. Sí, pero claro, Vamos, que a mí, yo dudo mucho que no haya. Bueno, o sea, aquí se han tomado decisiones que no solo las ha tomado el director deportivo, así que me imagino que hay más gente opinando. En necesidades. Sí, pero eso es lo problemático también. En necesidades de equipo, yo veo mucho más necesidad en las bandas, ¿no? Tanto lateral derecho como lateral izquierdo, ¿no? Más que delantero, que Chavarría también es un jugador que puede jugar de delantero centro, tienes a Fran Sol, tienes a Rubén Castro, o sea, alternativas que no estén funcionando. No quiere decir que venga otro delantero también y vaya a meter goles, porque esos Mirlo tampoco hay en el mercado, en este mercado de invierno. Pero sí, si tuviera que elegir una opción de un fichaje, sí quizás es donde Málaga tiene más problemas y donde tiene menos recambio, digamos, ¿no? Porque la opción Lumor, por supuesto, está de momento está, creo yo, fuera de cualquier duda de que no va a ser un buen recambio para Javi Jiménez, ¿no? 20 segunditos, Mariano, si quieres apuntar algo último. Bueno, pues el Málaga necesita un delantero como el Comer, esa es la realidad, ¿no? Pero la planificación es la que es feliz. Pues sí, yo también pienso que vendría bien un delantero, pero claro, si me pongo así, vendrían bien 22 o 23 nuevos. Nos vamos a ir a publicidad. Vamos a intentar cambiar un poco el tono del programa, porque hay cosas que sí salen bien. Por ejemplo, el División de Honor Juvenil. Vamos a tener a Luis Bueno, su entrenador, a vuelta de publi. No se vayan. Riviera 11 patrocina este espacio. Ya estamos de vuelta en Área Malaguista y si me lo permiten, vamos a presentar a nuestro nuevo invitado, Luis Bueno. Muy buenas noches. Buenas noches. Entrenador del Málaga División de Honor y flamante cuarto finalista de la Copa del Rey. Así es, que parezca mentira, así es. Primero, muchas gracias por la invitación. Y sí, estamos en cuartos. Vamos a darle cariño a tu equipo, a lo que estáis haciendo, importante, pero si me lo permite, tenemos a otro individuo mítico del Málaga, del malaguismo, una leyenda que viene a contarnos algo que está preparando el club. Sebastián Fernández Reyes, Basti, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú que eres un mito de esto, te han soltado aquí para que nos cuenten qué consiste la promoción para intentar que no haya una espantada el viernes. Bueno, pues la campaña es Abriga tu equipo y como no, con bufandas. Y queremos eso, a través de 101 Televisión, que todos los malaguistas que nos estén viendo, pues lo que queremos es eso, que al inicio del partido pues haya una bufandada y que todo al cielo de Málaga, pues eso, agite su bufanda y que estén con el equipo. También tenemos descuento para los abonados del 50% en 2 entradas
Los infantiles 5 euros. Y bueno, también feliz, agradecer el apoyo de MAU, sobre todo, Asociación de Hosteleros de Málaga, porque bueno, han comprado 2.500 entradas y pueden entrar en su página web y ahí sí que pueden mirar los bares y restaurantes más cercanos a todos los aficionados en general de Málaga, y la entrada a 9 euros. Ahí el Málaga está haciendo cositas para el partido del Oviedo. También los aficionados pueden escanear un código en las puertas de entrada a la Rosaleda y bueno, al final del partido pueden visitar a los jugadores. También está feliz lo que nos gusta a nosotros mucho, ¿no? Que yo lo veo con mucho cariño, que la experiencia del Kiss Cam, que cogen a pareja y el beso más bonito, más peculiar, pues bueno, al final pues lo llevan a la zona VIP. Después hay una experiencia muy, muy bonita, que es conmigo, Félix, y los fieles malaguistas, que ven antes del partido, cuando llegan los autobuses, el museo, el calentamiento, y después también pues los invitamos a que estén en el Parco, para también todos los malaguistas. Y bueno, más o menos esa es lo que queremos hacer, apoyar y que estén con el equipo. Sobre todo, aparte de todo esto, por supuesto, a decirle a la afición que estén ahí, que nos apoyen, que hemos pasado malos momentos y la situación es dura, como ha dicho Pelli, pero tenemos que estar más que nunca con el equipo. Es la mejor afición del mundo y estoy convencido de que van a animar, van a estar con el equipo y después se dirán ya lo que se tenga que decir, pero estas 17 finales no se puede permitir el lujo de eso, de estar con el equipo, de luchar. Sé que la afición lo ha pasado muy mal, Félix, lo sé, y todos los que estamos también trabajando en el Málaga, que somos muy malaguistas y lo pasamos también bastante mal, pero creo que son momentos duros, difíciles, me recuerdan a segunda vez, a tercera, y sacamos la cabeza gracias también a la afición. Me recuerda al Logroñés, que ganamos 3-2 y bueno, y fue un cohete para subir a Primera División. O el partido del Manchego, Félix, hace 25 años que se celebró el domingo pasado y le ganamos 0-1 al Manchego, no perdimos más en segunda vez y subimos a segunda A. Entonces, la afición siempre estaba ahí y le pedimos de corazón que es muy, muy importante que nos apoyen. Bueno, pues ahí queda el mensaje, Sebastián. Por cierto, antes de despedirte, ya mismo vais con los Genuine también a hacer alguna cosita, ¿no? Sí, dentro de poco nos vamos el día 17, 18 y 19 nos vamos a la Ciudad Deportiva del Español y bueno, nos ha tocado el Real Madrid, Las Palmas y el Cartagena y bueno, estamos muy motivados y muy a gusto de que llegue la Liga Genuina y dentro de poquito pues en este mes nos vamos para Barcelona y ya te lo contaremos, Félix. Yo sé que tú eres muy genuino también. Hombre, se intenta apoyar siempre, sobre todo las causas nobles y las cosas bonitas. Que tampoco tenemos mucho donde agarrarnos para sacar sonrisas y un poquito de optimismo, Basti, ahora mismo en el entorno. La verdad que Félix, como te he dicho antes, que tenemos que tirar para arriba, es que creo que tenemos una gran afición y tenemos que apoyar al equipo, sobre todo lo que le puedo pedir de corazón a la afición que nos esté escuchando y que acudan a la Rosaleda y estoy seguro que van a animar muy fuerte y esto lo vamos a sacar para adelante sí o sí. ¿Sabes, Félix? Perfecto. Pues Basti, muchísimas gracias por estar unos minutos conmigo. Por último, Félix, que ya te dejo, el Málaga quiere apoyar sobre todo al Día Mundial contra el Cáncer, que es el día 4, pero lo vamos a celebrar el viernes. Y nada, nuestra mascota Super Bowl, que va a sacar un cartel, video marcador en el ley, y vamos a apoyar también a este día tan especial para darle visibilidad y apoyo sobre todo del Málaga Club de Fútbol y de la Fundación. Pues muchas sí. Gracias, Félix. Y lo que necesita sobre todo para luchar contra el cáncer, más investigación, más fondos y más gente luchando. Que cuando se ponen fondos para las investigaciones, los científicos, los médicos y todos los que están en ese mundo, los laboratorios todos, las farmacéuticas, todos acaban encontrando soluciones. Lo que no se puede es trabajar contra enfermedades así sin medios ninguno. En fin, Basti, muchísimas gracias por este ratito con nosotros y ahí queda el llamamiento de la entidad. Grande, Félix, de corazón. Un abrazo.
Bueno, pues es verdad que el Málaga ha activado una campaña. Hay que prepararse antes, hay que intentar que antes de que el Fondo Sur se ponga ya con ultimátum y que la Federación de Peñas actúe, que había estado callada durante mucho tiempo, al menos públicamente, y cuando tanta gente a nivel individual te va haciendo llegar un descontento y que el clima no es el adecuado, más lo que se puede ver en los partidos, hay que prepararse un poquito antes y no esperar a frenar la espantada. Que vean que es cariño y no necesidad también, Juan Carlos, porque la afición, yo creo que si hay algo que no se puede hacer es pedirle cosas. Yo no le puedo decir a nadie desde esta tribuna que vaya al campo. Ojalá vayan, ojalá haya 30.000 personas, que haya un lleno histórico, que se logre la victoria, aunque sea, como se dice, en último minuto de penalti injusto, que el VAR no intervenga, sobre todo. Pero a usted no se le puede pedir nada más. Si usted quiere ir a gritarle al autobús o a animarlo con vítores, es su decisión. Cada uno que entienda el malaguismo como mejor crea. Que nadie vaya repartiendo carnet. Yo no lo voy a hacer desde luego aquí. Si uno quiere ir, va. Si uno no quiere ir, no va. Si puede, no puede. Si quiere comprar entradas, si le parece bien o no las promociones. Yo creo que llega un momento en el que a Málaga ya no hay que decirle nada. Hay que darle. Que es un poco lo que dijo Pellicer en esa rueda de prensa de presentación. Y creo que es la línea que hay que seguir. Y promociones, yo creo que hay que hacer promociones, que no hay que parar, que hay que animar a la gente. Y sobre todo cuidar a los que están, a los que van siempre y están más enfadados. Que son los que más se enfadan porque son los que no fallan nunca. Y siguen yendo, aunque el cuerpo muchas veces les pida otra cosa. En fin, es que quiero cortar ya, que si no se va a quedar aquí Luis viendo cómo repartimos y no hablamos un poquito de la Copa. Primero, ¿tenemos campo ya para esa eliminatoria contra el Real Madrid? Tenemos campo para el fin de semana, que es el Sénica. Todavía está un poco lejos, el club se está evidentemente trabajando, así que vamos paso a paso. Y así que cualquier campo que nos toque es bueno, vamos a jugar contra el Real Madrid. Así que no nos importa el campo que nos toque, que vamos a dar la cara seguro. ¿Cómo están los chicos? En una nube porque lo que se hizo en Barcelona, pues es un cuento con un final muy feliz, es un sueño conseguido, que se marcó desde el minuto 1 a través de una preparación basándonos en creer, ¿no? Creo que eso es clave. El escudo del Málaga para mí es el más grande que hay y no más pequeño que el del Barcelona. Ahora, si hablamos en euros, pues evidentemente sí. Las ganas, el coraje, el compromiso y fe, como bien dice el escudo del Málaga, pues no debe de hacerse, no debe perjudicar en ningún momento. Así que los chicos se lo han ganado a pulso, en ilusión, en trabajo, en coraje, en ganas y vamos, les debo muchas. Se ha llorado un poquito de Barcelona, ¿no? Ha traído una entrada y ha rulado una entrada como si hubiese sido una carnicería aquello, ¿eh? A ver, yo entiendo que los juveniles tienen 18 años y tienen todo el derecho del mundo a equivocarse, tanto Fran, que se equivocó, no hay que tener miedo de decirlo, tiene 18 años, como el chico que Yamal, el chico del Barcelona. Yo creo que al final en la derrota hay que hacerse responsable. Y cualquier motivo, cualquier argumento que se busque fuera de que pertenezca al fútbol, pues creo que no es lógico. Así que yo con eso me quedo. Mariano. No, bueno, fíjate, precisamente el nombre que pones en la mesa, que no tiene que ser fácil enfrentarse a uno de los considerados grandes perlas, no solo del fútbol nacional, sino del fútbol mundial, Luis. Así es, ¿y por qué vamos a criticar a ese chico con 15, 16 años? Que tenga una salida de tono. Si luego van los seniors en el césped a 180 pulsaciones y se equivocan. No soy nadie para juzgarle. Ahora, yo soy el responsable de los míos y yo hablaré con mi jugador. Oye, te has equivocado. Pero para mí la actitud del equipo del Málaga, del cuerpo técnico fue, y me quedo corto, ejemplar. Me quedo corto porque ambiente ante unos equipos gigante, mirad los números, no había perdido todavía en casa, convocatoria con la selección española
y sus jugadores no van, vuelven. Entonces, ¿qué más le podemos decir? Ángel Alarcón debuta con el primer equipo en Ceuta y el día siguiente anuncia su renovación. Es que ha tenido una magnitud muy grande y gracias a mi cuerpo técnico, gracias a la coordinación del Málaga, que se le mete mucha caña, y nos arropan, nos ayudan, confían en nosotros y para mí es algo fundamental. Y evidentemente para esa pedazo de plantilla que tengo de Lobos. Hicimos un vídeo antes para animar desde la familia y me quedo con una de las frases, salís como lobos. Y salieron. Se te eriza la piel porque además, Luis, no está siendo una temporada fácil. Esa es la realidad del División de Honor, porque además también se está viendo más que afectado, diríamos, de ese efecto dominó, ¿no? Primera plantilla malagueño juvenil. Izan Merino, por ejemplo, un jugador que en primer año juvenil, el año pasado estaba en categoría cadete, da el salto al primer equipo. Hablamos de jugadores con ficha del División de Honor como Andrés Caro, como Márquez. Son jugadores que están todavía en edad juvenil, que podrían estar formando en ese equipo, pero que no cuentas con ellos. Esa es la realidad. Además Chupete, además Carlos López, que algunos no tienen ficha de juvenil, pero pertenecen a la edad juvenil, a la etapa. Entonces, para mí ese es el principal escudo que la gente debería tener a la hora de hablar sobre la cantera del Málaga. Nosotros estamos aquí para hacer debutar, no para ser campeón de la División de Honor ni campeón de la Copa del Rey. Estamos para que la gente suba y creo que la gente que sube se queda, rinde y mejora lo que hay. Entonces ese es mi trabajo y yo me voy todos los días contento. El resto, la verdad que no me importa. Has sacado un nombre que me parece muy interesante, porque se habla mucho de él porque, claro, es muy prematuro todo en él. Es Izan Merino. Cuéntanos un poco descríbenoslo, porque claro, tampoco el fútbol juvenil, y aunque en esta casa se intenta dar el fútbol juvenil y el malagueño lo que se puede, no es una cosa que sea muy popular, es normal, por edad y por alcance. Bueno, Izan es un chico malagueño en todos los sentidos, muy trabajador, un chico que tiene voz de niño, y le metemos mucha caña con eso porque es que es un niño. Es que es un niño. Pero tiene cabeza de adulto, por lo menos hasta ahora, y se equivocará, y ahí estaremos, y le apoyaremos, y entrena como el que más, y sonríe, y así puedo hablar de todos los jugadores del equipo. Es que tengo un vestuario que es una barbaridad. Y algún también internacional en categorías inferiores como Usama, ¿no? Con Marruecos, que también suele ir con la... Usama la ha pasado muy mal al principio de temporada porque ha tenido varios torneos con la selección marroquí y vino y, bueno, en verano tuvo todos los torneos, no ha descansado nada, vino, retomó, le dimos una especie de un descanso, pero tuvo una lesión y ahora está recogiendo toda esa preparación que ha tenido que hacer después de entrenamientos solo, con redactador y demás. Así que es una otra noticia positiva porque hemos cogido a un jugador en esta última fase muy importante también. Un futbolista que tiene potencial. Cuando uno llega a juvenil en clubes como el Málaga, potencial tiene de alguna manera. Pero siempre hay algunos que está más. Y por lo que me cuentan, tiene madera para dar el salto. Ese salto parece que hablamos de algo que es pequeño, pero yo creo que si siguen esa línea y sobre todo, por ejemplo, en escenarios como el que tuvimos, que también el escenario anterior que tuvimos en Cádiz, un ambiente de fútbol muy bueno, campo de dimensiones reducidas, no como este, que era un 100x70, también salieron muchos jugadores con ese carácter, ¿no?, que demandamos, ¿no? Esos días importantes en el que el jugador no se esconde. ¿Por qué no Usama? ¿Por qué no muchos más jugadores? Creo que si tocan a la puerta puede ser para quedarse. ¿Ha tenido tiempo Pellicer de hablar contigo? Sí, porque además tenemos una amistad muy buena, porque cuando llegué al club, esta es mi 7ª temporada, él estaba en el juvenil A, y siempre hemos hablado de jugadores, él también ejerció de coordinador, hemos hablado de metodología, junto a Manolo también, y es una persona excepcional y creo que importante y salvadora.
ya mismo está seguro que está empapándose de todo lo que hay, sobre todo en el juvenil y en el filial. ¿Te ha pedido ya informes de alguno en concreto? En concreto, no, ¿O te ha dicho ahora en general. ¿qué hay por ahí que pueda a lo mejor no servir, ¿no? Para el primer equipo. En concreto te lo digo de verdad, Félix, no hemos hablado de nadie, tampoco hemos tenido tiempo, porque Son ellos han pocos días llegado... y tiene que centrarse en el partido, está claro. Claro, ha tenido que centrarse en el partido, lo primero tiene que centrarse en las primeras espadas, ¿no? Entonces no hemos tenido tiempo de hablar de jugadores en concreto, pero él va a tener toda la información que necesite y cuando él estime. Pues eso cambia también en la película, Fernando Juan Carlos. Pellicer es hombre de club, hombre de la casa, es canterano del banquillo del Málaga y siempre tiene un ojo en el juvenil y en el filial. Y es algo muy importante, muy necesario en un club como el Málaga y, hombre, teniéndote aquí creo que eres la persona más indicada. De este grupo que maneja, ¿cuántos veremos en el primer equipo en un plazo, no te voy a decir 1, 2, 3 temporadas, pero por ejemplo, de ese plantel con el que tú trabajas, dices tú, no te voy a pedir nombre porque si no alguno se puede acomodar, pero decir, pues yo creo que de este grupo X pueden terminar en el primer equipo? Esto como a la madre que le pregunta al padre cuál de tu hijo va a ser más guapo, inteligente. Exactamente, me tengo que cortar un dedo. Yo, vamos... ¿Qué te digo? ¿Qué te contesto? Me encantaría que cuanto más mejor, sería una buena noticia para Pero el club. honestamente, aparte de ese cariño y tal, tú eres... Yo soy optimista por naturaleza. Alguien de fútbol y que sabe, tú tienes que mirar ya y decir, este termina en el primer equipo, vaya sí o sí. Hombre, claro que tengo alguno que pienso y que no puedo decir porque no debo. Pero No, claro si que yo no sí, te pido sí. el nombre, te pido un número por quedarnos tranquilos los malaguistas. 5, 6, 4, 3... Va acertado. 5, Cinco, seis. yo creo que 5, 4, 5 van a estar ahí. Apúntalo, Félix, que... Hombre, si vemos la tendencia de los últimos años, que 5 o 6 juveniles lleguen al primer equipo tampoco están descabellados. Si hablamos de Aitán, de La Rubia, de Loren y de Roberto, por ejemplo, ese cuarteto de ataque del juvenil de Nacho, los 4 han sido futbolistas del primer equipo. Y, y si metemos a Andrés Caro, que era hasta más joven que ellos, ya tienes ahí a 5. Arquitecto. Las generaciones van dando futbolistas siempre. Hay veces que son mejores, hay veces que se te hace un embudo porque vienen tantas buenas generaciones que acaban saliendo buenos futbolistas porque otros les adelantan por la derecha o porque no hay sitio para todo, que es algo que hemos visto también en los últimos tiempos, ¿no? Que había un gran cúmulo de futbolistas de muy buenos del juvenil, de los que llevan varios años en el filial que ya están un poco más asentados. Es decir, es un poco un número que creo que es lo mínimo, ¿no? Que de cada juvenil, que tengan ese potencial a priori. Después a lo mejor hay uno siempre que dices tú, este que nadie va un duro por él, de repente llega al equipo tal, madura o se da cuenta tal y el que menos te lo espera es el que llega. Le pasó a los juveniles campeones de España en 2003, que por cierto es un buen año para juntarlo, a los de Cambril. Al final el que más lejos llegó de todo fue Jesús Gámez. Y era el lateral derecho que además era del 85, cuando era la generación 84-85, que además tenía hasta la desventaja de la edad. Al final Perico, Ador, Dopico, Charlie, Quique no llegaron tan lejos. Claro, pero yo siempre le doy mucho mérito a las personas, a los profesionales que trabajan en estas categorías, pues yo siempre lo he dicho, que un pelotero se ve rápido. El típico pelotero delantero que mete goles. Pero yo muchas veces lo digo desde mi cultura futbolística, es a esa edad de cómo puedes saber tú que uno va a ser buen lateral o que puede ser un medio de contención. Yo es que lo veo tan complicadísimo, de verdad, porque un pelotero lo ves rápido. El que te mete 4 goles en un partido, el que se ve llevar a los niños de calle, tú dices, ese es un pelotero. Pero ¿cómo ves tú un medio de contención? ¿Cómo ves tú un lateral? Incluso un central. A esas edades yo os doy mucho mérito porque me parece una labor complicadísima. Al final, todo lo que estás hablando y que comprendo totalmente tu aportación, sobre todo hacemos hincapié en el carácter, porque al final eso es carácter de actitud, ¿no? Pelotero quizás es algo distinto, si es actitud también, pero es creación. Las capacidades defensivas sobre todo están ligadas con la actitud y sobre todo con jugadores que son de liderazgo, ¿no? Que no son los peloteros que todo el mundo trae esa atención, todo el mundo... Claro. A los entrenadores muchas veces nos llama más la atención ese jugador de
de carácter, bueno, y Al que no le tienes que explicar nada y está en el sitio. también. Son los buenos, ¿eh? y a los que te llevan el grupo. Claro. ¿No? El que lleva el grupo en el que, oye, cállate, no es por aquí, no, las zapatillas, átatela, llega a tu hora. Eso al final es carácter de jugador a largo plazo, ¿no? ¿Cuántos futbolistas buenos hemos visto debutar y que se han perdido en el camino, ¿no? El gran Casanova me decía a mí que el truco, vaya, como si fuera el truco ese que ya te lo diera, ya te hacía tú un fenómeno como era él, que decía que lo que se buscaba era el margen de mejora. Claro. Es decir, en un crío que empezaba a jugar, decir, este tiene tal margen de mejora, entonces como puede llegar hasta aquí, este es el que nos vale. Y decía eso, que muchas veces desechaban a la mejor, hasta incluso algunos que veía, porque decía, es que ese es su nivel, ya no va a llegar más. Y este que ahora mismo se ve muy cortito puede llegar hasta aquí. Y claro, yo decía, sí, eso es muy fácil decirlo, pero ahora hay que verlo para hacerlo. Por eso yo estoy en la radio y tú estás... ¿Dónde estás? Fernando. No, perdón, a mí me ha gustado mucho una frase, ¿no?, que ha dicho Luis, que el objetivo es la mayor cantidad de futbolistas lleguen al primer equipo. Esa tiene que ser la filosofía de cualquier filial o de cualquier entrenador de fútbol base, esté en el Málaga o esté en otro sitio, ¿no? Premiar a un equipo que es campeón infantil o alevín o benjamín, a mí me parece que, bueno, que sí, que es un reconocimiento, pero al final no deja de ser un mero título de... Pero a mí sí me reconfortaría como entrenador de categorías inferiores el ver al cabo de unos cuantos años jugadores que han estado conmigo llegar al primer equipo, no digo de primera división, pero bueno, que se dediquen al fútbol profesional, que es al fin y al cabo lo importante, ¿no? Porque, y otra cosa que quería decir a Juan Carlos es que sí que se ven jugadores, por muchos, por actitud, por lo que he dicho, actitud, porque leen el fútbol de una forma fácil. Hay jugadores que no tienes que decirle nada, jugadores que tienen mucha visión de juego, que tienen un medio centro que sabe situarse, que sabe soltar el balón cuando tiene que soltarlo. Y es verdad lo que decía Manel Casanova, que era el monstruo de la fútbol base. Esa margen de mejora que tiene que tener un futbolista es lo que buscan muchos porque saben que tiene potencial, ¿no? Pero ya que tú me contradices, te contradigo yo a ti también. La labor del entrenador en estas categorías, sí, es forjar para el primer equipo, pero también se le piden resultados. Tienen que mantener ese equilibrio, porque si no, que se lo pregunten aquí a mi amigo. Y ojo, Juan puedes Carlos, formar muchos jugadores, pero si luego no te metes en semifinales y estas cosas, también te dicen, ¿y yo qué pasa? ¿O no? Yo creo que no. Y lidiar En Málaga, yo te digo desde que he llegado que no es tan radical. Ahora, yo soy de los que digo que se forma mejor cuanto más compite, cuanto más lejos llegues, porque la dificultad del entorno va a ser evidentemente más exigente. No es lo mismo jugar una cuartos de Copa contra el Real Madrid que jugar un partido de Liga normal, por ejemplo, antes que jugamos contra el Tomar en casa. Te engañaría. Entonces ahí tiene que salir el jugador, tiene que salir el carácter, todas esas cosas que nos gusta a los entrenadores y a los espectadores, ¿no? Y luego Pues también, Félix, los entornos y las familias, ¿eh? Mira, que pues, con eso hay que habla tú saber de familia. lidiar tela, ¿eh? Estoy hablando de familia, de talento, de los que llegan o no llegan. Yo quiero mandarle desde aquí un fuerte abrazo a todos los hermanos que eran mejor que el que llegó. Pues siempre hay uno que llega y dice, pues el hermano era mejor. El de Isco, el de Joaquín, todos tienen un hermano que lo que triunfe. Pues el hermano jugaba mejor. Pues un fuerte abrazo a El de Juan a todos Rodríguez ellos. también, lo de Juan Rodríguez le pasaba igual. Carlos Rodríguez. Mi amigo Juan Rodríguez. Que Carlos metía muchos goles, el Que tú hermano lo chico. sabes, Juan, que tú lo sabes, que tu hermano era mejor. Pasa que tú tenías más rollo y por eso estabas donde estabas. Lo En digo fin. desde el cariño, que lo quiero los dos. Se nos va acabando el tiempo de este bloque, Mariano, y no quería pasar sin que tocásemos ese empate del malagueño contra un rival directo a domicilio. Sí, contra el Torre Perogil, al que superamos en la Rosaleda, en ese partido que se disputó en el Templo Blanquiazul por 4-0 y que esta jornada ha sumado el 0-0. Estamos viendo esas imágenes del partido de la ida, esos 4 goles, como 4 soles que le endosó el equipo de Funes, pero sobre todo, Félix, estoy contigo en que hubiese supuesto un paso adelante, aprovechar el empate del Almería B también ante el Torredón Jimeno, precisamente el rival al que superó el malagueño la semana pasada, y haberte metido incluso ya en ese tren de arriba
y suponer la tercera victoria consecutiva. Pero bueno, el malagueño poco a poco que sigue sentando las bases y ojo porque este equipo amenaza con llegar como un tiro para playoff, Félix. Pues ojalá sea así, ojalá se clasifique, puedan competir. Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esperemos que se pase de ronda y quedamos convocados para la próxima que pase, porque vaya a cargaros al Madrid, eso está claro. Va a ser difícil, pero pondremos todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti por llamarme siempre. Mariano, Gracias a seguimos ti, aquí. siempre. Ya saben, nosotros nos vamos, pero podéis seguir viendo la programación en 101TV y en 101TV Play y en YouTube tenéis la retransmisión en directo de las preliminares del Carnaval de Málaga. No lo podéis perder. 101, en todo lo que tenga que ver con Málaga, está presente siempre. Y ya veremos si nos damos el partido juvenil, ya veremos. Riviera 11 patrocina este espacio.